tal? Soy Marcelo Rafín, profesor de la Universidad de Buenos Aires, profesor de Filosofía y Sociología e investigador en Filosofía del CONICET. Hoy voy a desarrollar una clase que he decidido llamar El colonizado como figura de la dominación contemporánea. Y justamente voy a tratar de abordar este objeto particular del colonizado como una de las figuras importantes de la dominación contemporánea, esto es, de la dominación de los últimos tiempos, que podemos llamar los tiempos modernos y de la actualidad, a partir de una perspectiva muy particular, que no es la perspectiva tradicional sobre estos temas, como es la perspectiva de Michel Foucault, tratando de continuarla y de desarrollarla a partir de los desarrollos de Edward Said, que está mucho más asociado a estas cuestiones. Voy a dividir la clase en tres momentos. En un primer momento voy a hacer una presentación de esta problemática, de este objeto que quiero desarrollar, y luego me voy a abocar a desarrollar particularmente el problema de la producción de la subjetividad en Foucault, dentro del cual aparece particularmente la figura del colonizado, que lamentablemente en Foucault no tuvo mayores desarrollos. Y en un tercer momento voy a tratar de continuar el camino iniciado por Foucault de esta figura del colonizado a partir de los desarrollos que Edward Said propone acerca de la figura del oriental. Entonces, primer momento, presentación del objeto, el colonizado como figura de la dominación contemporánea. Yo creo que aquí lo que tenemos que tener muy presente para desarrollar este problema es que la piedra de toque, aquello que nos va a permitir comprender el planteo que yo les propongo hoy, es la teoría de la dominación. Una teoría que en un momento clásico, en un lugar común, ha sido desarrollada, como todos sabemos, por Max Weber, ese teórico de las ciencias sociales en términos generales de fines del siglo XIX y sobre todo de principios del siglo XX, que ha hecho una distinción entre poder y dominación y que ha planteado la cuestión de la dominación como la determinación de la conducta de los individuos, es decir, el hecho de hacer que los individuos actúen de una determinada manera. Pero digo esto como para dar una base, un primer sustento teórico acerca de lo que voy a considerar dominación, pero me gustaría también completar esta visión de la dominación con las ideas Foucaultianas, que en base creo tienen raíces weberianas en este sentido, de gobierno, como determinación también de la conducta de los individuos, en particular a partir de los desarrollos que hace Foucault en el curso que da en el Colegio de Francia en 1978, Seguridad, Territorio, Población, donde plantea el problema de la dominación como efectos de relaciones de poder en estos términos. Ahora bien, si hablamos en Foucault de gobierno a los términos de la determinación o la posibilidad de determinación de la conducta de los individuos, no quiero que con ello se piense que está detrás de esta teoría una suerte de idea de genio maligno que hace que las cosas vayan en un sentido o en el otro, sino que estamos inscribiendo esta determinación en el orden simbólico de la cultura y esto se traduce muy particularmente en la materialidad de subjetividades concretas. Si bien en el caso de Weber y de Foucault esta determinación implica un elemento de coacción, también quiero subrayar, y sobre todo en el caso de Foucault, el ingrediente de resistencia que podemos aún encontrar en la cuestión o en el problema de la dominación. De manera tal que yo voy a tomar la figura del colonizado como figura de la dominación contemporánea, teniendo en cuenta tanto la dimensión de coacción y de creencia que acompaña a la dominación, así como de resistencia
que implica todo efecto de relaciones de poder en términos de dominación. Dominación como coacción y creencia, pero también como resistencia. Como dije al principio, voy a hacer el abordaje de esta figura del colonizado a través de un camino que no es el tradicional, como es la perspectiva de Foucault acerca de la producción de la subjetividad en la modernidad. Como ustedes saben, Foucault se ocupó muy particularmente del problema de la producción de la subjetividad en el mundo moderno, algo que va a tener distintos desarrollos en distintos momentos de la producción Foucaultiana y que va a recibir distintas respuestas y que también podemos entender en términos de, aun con las diferencias del caso, la producción del sujeto moderno. En uno de esos momentos fundamentales, Foucault agrega al listado de figuras que él considera fundamentales de consagración de la subjetividad en la modernidad, esto es la figura del loco, del colegial, del trabajador, la figura del colonizado. Esto ocurre particularmente hacia el final del primer capítulo de una obra de las más relevantes, las más importantes de Foucault, como es Vigilar y castigar, nacimiento de la prisión. Estamos a mediados de los años 1970. Y lamentablemente esa figura del colonizado nunca tuvo mayores desarrollos en Foucault. Entonces yo pretendo tomar el planteo de la producción de la subjetividad en Foucault a partir de la figura del colonizado como una de las figuras paradigmáticas de la producción de la subjetividad moderna como punto de partida para tratar de continuar este camino trazado por él a través de las ideas y de los desarrollos propuestos por el teórico literario y cultural palestino Edward Said como uno de los caminos posibles para continuar esa figura que quedó sin desarrollo en el propio Foucault. Esa figura en Said se traduce en otra figura muy particular, como es la del oriental. Said toca el tema del colonizado, pero específicamente su objeto de estudio es la figura del oriental. Mi propuesta consiste entonces en pensar la figura del colonizado como figura o como una de las figuras de la dominación contemporánea a partir de la perspectiva Foucaultiana de producción de las formas posibles de la subjetividad o de lo que podríamos llamar entre comillas lo humano en la modernidad, siguiendo para ello los desarrollos propuestos por Said sobre la figura del oriental. Es decir, pretendo leer en el espejo del oriental un camino posible de desarrollo de la figura del colonizado en Foucault. Tendríamos ahora que pasar a analizar qué plantea Foucault sobre la producción de la subjetividad moderna y luego qué desarrolla Said respecto de la figura del oriental. Pero antes de pasar a estos dos momentos que completan la clase de hoy, me gustaría hacer algunas aclaraciones que considero importantes para poder aclarar algunos malentendidos que pueden surgir al abordar esta problemática del colonizado y de algunos conceptos que actúan como presupuestos para hablar de la figura del colonizado. Básicamente, estas aclaraciones van a concentrarse en tres puntos. El primer punto que quiero aclarar o decir es que voy a hacer esta propuesta de contraste entre las ideas de Foucault y Said más allá o más acá de las eventuales diferencias que puedan existir entre Foucault y Said. Y más acá o más allá de las críticas que el propio Said planteó a Foucault, porque de lo que se trata es de seguir un camino
de convergencias posibles entre ambos, como el propio Said, por otro lado, reconoce en alguna de las obras donde desarrolla la figura del oriental. De manera tal que, más allá de esas diferencias y críticas, creo que hay una serie de convergencias que nos habilitan este ejercicio. Primera aclaración, entonces. Segunda aclaración es que creo que, como dije hace un momento, tenemos que hacer una serie de precisiones acerca de un conjunto de conceptos que actúan como presupuestos del análisis que yo estoy proponiendo. Esas precisiones conciernen conceptos tales como colonialismo, imperialismo, descolonización, poscolonialismo, neocolonialismo y neoimperialismo, y, si ustedes me permiten, agregaría un concepto más, como es el concepto de colonialidad. Como ven, son todas nociones, conceptos que actúan como presupuestos de un análisis que gira en torno de la figura del colonizado y, por supuesto, de los desarrollos saidianos sobre la figura del oriental. Lo primero que tengo que decir sobre estos conceptos es que, como todos ustedes y todas ustedes saben, no hay acuerdo definitivo, no hay acuerdo pacífico acerca del contenido y del alcance exacto de cada uno de ellos, y que además estos conceptos fueron elaborados y acuñados muy particularmente en el campo de la historia, o, para ser más precisos, de la historiografía, para dar cuenta de situaciones históricas muy concretas. Vamos a pasar revista a cada uno de ellos. Yo voy a tratar de dar algunas definiciones, la idea de poder precisar estos conceptos para que ustedes puedan usarlos como herramientas teóricas útiles para el análisis que decidan hacer. La primera cuestión, la más importante probablemente para nuestro análisis, es la cuestión del colonialismo. ¿Qué entendemos por colonialismo? ¿Cómo podemos definir el colonialismo? Yo diría lo siguiente: el colonialismo puede ser definido en términos generales como aquel fenómeno de dominación, y como ven, la piedra de toque sigue siendo siempre la cuestión de la dominación, la teoría de la dominación. Entonces decía fenómeno de dominación que resulta de actos de colonización entendidos como la ocupación mediante la conquista, la posesión o el control directo de territorios extranjeros para su explotación, generalmente con el asentamiento de colonos y definido a partir de este acto como colonia, es decir, ese territorio ocupado como colonia. En este sentido, yo creo que podemos reconocer colonización y colonialismo en diversas épocas de la historia, como las que corresponden a distintos momentos de la historia de la antigua Grecia o de Roma, o bien de China o de Turquía, de Rusia, de Venecia, etc. Ahora bien, generalmente, hoy en día, asociamos el término y la noción de colonialismo a la historia moderna y al fenómeno de dominación sobreviniente a la expansión europea con el surgimiento y desarrollo del capitalismo. En primer lugar, mercantil y luego industrial. En este sentido, se establece, sobre todo en los estudios históricos, una secuencia temporal muy frecuente. Esta secuencia temporal es la siguiente. Recuerden ustedes, modernidad, Europa, capitalismo. La secuencia sería descubrimientos, conquista, colonización, sobre todo entre los siglos XVI a XVIII, imperialismo, en particular en el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, y finalmente descolonización, mediados del siglo XX. Esta secuencia implica una visión bastante estática, pero difundida,
que tiene que ver con la expansión de imperios coloniales modernos. A partir de aquí aparece delimitado entonces un sentido para el término imperialismo, que refiere sobre todo al fenómeno que sobrevino a la expansión colonial de los siglos XVI a XVIII por parte de los imperios occidentales, sobre todo, particularmente, Gran Bretaña y Francia. Sobre todo digo en los siglos en los que nos referimos al imperialismo, XIX y principios del XX. Pero también tenemos que señalar que ocurrió que la dominación imperial no presupuso en algunos casos la ocupación territorial ni la instalación de colonos, como pudo haber sido el caso durante el siglo XIX de Gran Bretaña sobre Sudamérica o sobre algunos estados sudamericanos luego de la independencia. Pensemos en el caso de Perú o de la Argentina. Sin embargo, de lo que siempre se trata en todos estos casos, tanto de imperialismo como de colonialismo, es de un control y de un dominio, de un poder sobre el territorio, o para ser más específicos y técnicos, la jurisdicción de un Estado, pero también de una sociedad y de una cultura. En todo caso, colonialismo e imperialismo implican, e implicaron históricamente, siempre una relación de dominación marcada por una asimetría entre un superior y un inferior, o también, y entre comillas, subalterno, y aquí pondría varias comillas, que se estructura en términos generales a partir de lo que podríamos denominar filosóficamente la relación de amo y siervo. Estas ideas nos llevan a delimitar las dos o tres nociones que nos quedaron pendientes y que presenté al abordar esta segunda serie de aclaraciones. Por un lado, tenemos la noción de descolonización, que aparece para dar cuenta de una etapa que ha sido dada en llamar de poscolonialismo y que acompañó el proceso de independencia de las colonias modernas de sus metrópolis, sobre todo a mediados del siglo XIX, y que se limitó a menudo a un cambio de soberanía, pero que no aniquiló por completo las relaciones de dominación de una potencia sobre un Estado independiente, y también agreguemos de una sociedad y una cultura. Ciertamente de lo que se trató fue de una sustitución de un poder político por otro, pero con la supervivencia de todo tipo de vínculos económicos y las más de las veces también culturales, que perpetuaron la antigua dependencia bajo otra forma y en beneficio conjunto de las metrópolis y de las nuevas burguesías, entre comillas, locales. Esto por un lado. Por otro lado, también aparecen las nociones en este debate de neocolonialismo y neoimperialismo, que refieren, luego del proceso de la descolonización y en la etapa dada en llamar postcolonial, desde la segunda mitad del siglo XX en adelante, a las situaciones por las cuales un Estado, que aunque en teoría es independiente y está dotado de todos los atributos de la soberanía, tiene en realidad su política en distintos ámbitos, político, económico, educativo, etc., dirigida desde el exterior, generalmente, aunque no únicamente, por otro Estado, que muy a menudo ha sido una metrópoli. Pero también esta dirección que afecta la independencia de un Estado refiere también a una sociedad y a una cultura. Por lo que las situaciones contemporáneas y actuales, que me parece son del interés de ustedes particularmente y mío también,
de neoliberalismo de neocolonialismo, ahí hay un trasfondo importante, ¿no? De neoliberalismo, ¿no? De neocolonialismo o también de neoimperialismo, siguen remitiendo a relaciones y a estrategias de dominación. Finalmente, quiero hacer una última aclaración y referirme a un último concepto, como es el concepto de colonialidad. La colonialidad se desprende del colonialismo, en principio diría yo moderno, como relación de dominación y consiste en la configuración de relaciones imaginarias asimétricas entre pueblos, culturas, grupos e individuos que sobrevino al colonialismo moderno atravesando la cultura en todos sus aspectos. Es este un concepto que ha sido elaborado muy particularmente para el mundo moderno, pero que podríamos aplicar a otras situaciones de colonialismo y colonización en otras épocas históricas, si ustedes me lo permiten o lo quieren eventualmente hacer. Ahora bien, cabe aclarar, como dije al principio, al hacer estas aclaraciones sobre estos conceptos, que estos conceptos implican grandes discusiones y que han sido elaborados para dar cuenta de situaciones históricas cuyos contornos no son pacíficos ni precisos para todo el mundo. Mi intención, subrayo, es la de poder precisar los términos con el fin de poder dejar en claro de qué manera pretendo usarlos como herramientas conceptuales. Finalmente, última aclaración, que en parte ya está presupuesta en lo que venía diciendo, tercera, en todos estos casos, y lo subrayo, de lo que se trata es de fenómenos de dominación en su doble condición imaginaria y material como efectos de relaciones de poder y como configuración de un dominio.